en los versículos 18 en adelante. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante. ¿Qué hace aquí el Señor? Da un mandamiento, el último de los mandamientos de Jesucristo. Mandamientos dados ¿a quiénes? A los discípulos. Y vamos hilando entonces una idea. Discípulo tiene una connotación directa y cercana con servidor, con diácono. Y dice el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Hagámonos tres preguntas. Primero, ¿quién habla? Jesús. ¿Quién habla? Jesús. ¿A quién le habla? A los discípulos. Ahora veamos de qué habla. Yo siempre les he dicho que hacernos preguntas nos permite tener entendimiento en la interpretación bíblica. Ya sabemos que Jesús es el que habla y les habla a los discípulos. Dice aquí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Este ir es un imperativo. Un imperativo se refiere a algo que no tiene, lo voy a decir de esta manera, opción. Es algo que debe ser eso, que debe ser así, que no se relativiza. Pero es que no hay ese. Es un imperativo. Ir es la obra. Y le está hablando a los discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Aquí hay una parte que a veces se olvida. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros vemos este texto, tenemos que comprender que si yo soy un verdadero creyente, si yo verdaderamente soy salvo, si yo verdaderamente soy hijo de Dios, y hago el énfasis de verdaderamente, porque hay quienes creen serlo y no lo son, piensan que lo son y no lo son. Yo siempre he tomado el ejemplo que pues lo aprendí de algún siervo en alguna época, y es que yo puedo estar en la mitad de un potrero rodeado de vacas y hacer eso no me hace vaca. Como estar en un parqueadero lleno de carros y empezar a hacer ron, eso no me hace carro. Estar en una iglesia, saber cantos, decir gloria a Dios, aleluya, amén, levantar las manos, llorar, saberse las canciones, aprenderse textos bíblicos, eso no me hace cristiano. Lo que me hace a mí cristiano verdaderamente es ser discípulo verdadero de Cristo. Por tanto, yo tengo que ser alguien que es vivo, aprendiendo del Señor y obedeciendo al Señor. Eso es un discípulo. Alguien que está siendo formado y aprendiendo y que está obedeciendo. El discípulo, ¿qué hace? Obedece. Aprende y obedece. Y lo que el Señor busca es que nosotros transmitamos esa responsabilidad, esa orden, ese mandamiento a todos los creyentes. Un verdadero creyente tiene la certeza absoluta de su salvación, tiene la certeza absoluta de que hay un Padre en los cielos que entregó a su Hijo para morir por él, que murió y resucitó, y que por ese acto de muerte y resurrección, a causa del pago de mi pecado, en mi arrepentimiento y con mi fe, yo me puedo acercar a Él y tener la certeza del regalo de la salvación. Yo tengo la certeza de mi salvación, adquiero un privilegio muy grande. Adquiero el privilegio de ser hijo de Dios. Lo dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 2, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos que tener esta referencia inicial, la convicción en mi salvación,
la certeza de mi salvación, la seguridad de mi salvación por causa de mi fe en Cristo Jesús y en su obra redentora y mi arrepentimiento, me lleva a comprender que soy hijo de Dios. Privilegio. Pero junto con el privilegio, el Señor enmarca una responsabilidad. Para un verdadero hijo de Dios, la responsabilidad es servir. Esa es la responsabilidad. No existe ninguna parte del cuerpo humano que no tenga una función. Muéstrenme alguna parte del cuerpo que no sirve. No existe, todo sirve, todo tiene una utilidad. Uno puede decir, ay, es que a uno se le crecen las uñas. Sí, pero ¿sabía usted que si no tuviéramos uñas, no podríamos hacer fuerza? Es una caparazón que nos permite resistir el tomar cosas. O sea, todo sirve. Me trajeron el tetero. Entonces, mis amados, es importante que tengamos claro esta verdad. ¿Para qué? Para comprender que el mandamiento el Señor lo da directa y absolutamente para todo aquel creyente. Entonces, ¿qué me puede llevar a pensar a mí el hecho de yo no tomar la responsabilidad? ¿Qué podría llevarme a concluir? Que posiblemente yo no soy hijo. Y si no soy hijo, posiblemente no soy salvo. Yo puedo ser simpatizante. Y una cosa que existe en la iglesia es simpatizantes. Es gente que viene porque le gusta, se siente rico. Hay momentos donde la alabanza lo quebranta, por el cual la copa de aguardiente en una taberna lo quebrantaba de la misma manera. La diferencia radica en la fe. Y ahí es donde, por esta causa, comenzamos con esta escuela. Es para que nosotros podamos evaluar y asumir mi responsabilidad. Es decir, estoy asumiendo, estoy viviendo, estoy teniendo la parte de la responsabilidad después del privilegio. Ahora, entendiendo que en el Nuevo Testamento el diaconado, a diferencia del Antiguo Testamento, ¿cuál es la diferencia con el Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento los siervos de Dios, los que servían a Dios, era gente absolutamente especificada por Dios, usada por Dios de manera muy clara y única. ¿Sí me entienden? En el Nuevo Testamento y bajo la gracia, haciéndonos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos la posibilidad no solo de ser hijos, sino la responsabilidad de ser útiles. Todos servimos en el cuerpo de Cristo. Y hay quienes confunden el servicio con el hecho de predicar, por ejemplo, de un púlpito, o de ejercer un rol dentro de una congregación específica. Ejemplo, un ujier. Su chaqueta, el ujier, entonces es un servidor. Y se cree que eso es lo único. Pero resulta que en el contexto de la vida del cuerpo de Cristo, perdón, en el contexto de la palabra respecto a lo que es el cuerpo de Cristo, todos tenemos una función. Y el problema es que hay quienes nos advierten que esa función se desarrolla en la comunión del cuerpo. Y yo les expresaba eso el domingo. Yo no puedo decir que le sirvo a Dios si no le estoy sirviendo al cuerpo. Es imposible. Ahora, hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener claras. La primera de ellas es que, vamos a ver, el tipo de servicio que se puede prestar, o más bien en qué áreas se puede evaluar lo que es el servicio. Cuando hablamos de servir al Señor, vamos a tomarlo como un punto muy específico. Servir al Señor. Cuando hablamos de servir al Señor, es aquel que se
empodera y se dedica absolutamente a la obra de Dios. Yo siempre he creído que el servicio al Señor debería de ser una condición de todo creyente. O sea, el mismo apóstol Pablo escribió: todo lo que hagamos, hagámoslo como para quién. Un servidor a Dios, ¿quién es? El que, sin importar lo que hace, cuando lo hace y dónde lo hace, lo está haciendo como para Dios, con el propósito de glorificar a Dios. Y esto se puede evaluar viendo esta en Juan capítulo 2. Miremos Juan capítulo 2. En el versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es decir, estamos en Juan 12, 26. ¿Entendieron dos? ¿Qué dije yo? Juan 12, después del 11 y antes del 13, 26. Oiga, ¿todos me entendieron Juan 2? ¿Alguien entendió 12? Ay, me salvé, si hubo 4 que entendieron que era 12. Entonces me preocupa que se me vayan corriendo los. Vuelvo a leerlo. Si alguno me sirve, sígame. ¿Cuál es la característica del que sirve a Dios? Lo sigue. Que sigue al Señor. ¿Y qué es seguir al Señor? Seguir su palabra. ¿De qué otra manera se puede seguir a Dios? Si no es por la palabra, no se puede. Note que empieza a aparecer como esos elementos esenciales de un servidor. Si alguien me sigue, pues mientras Jesucristo estuvo en la tierra, los discípulos lo seguían y aprendían. ¿Qué aprendían? Lo que Él les enseñaba. Ahora, ¿quién sigue al Señor? El que aprende, el que es discípulo del Señor, el que está sujeto a la enseñanza continua y permanente. Servir al Señor, por tanto, es una manifestación de mi permanencia en la palabra. O más bien, es al contrario, la manifestación de que yo le sirvo al Señor se hace mediante mi permanencia en la palabra. Si yo no permanezco en la palabra, si yo no estoy estudiando y meditando, posiblemente yo no estoy siguiendo a Jesucristo. Estoy siguiendo tal vez mis sueños o mis pareceres, otras cosas. Entonces, hay una relación muy estrecha entre el formarme, el estar en la Biblia, el estar en la palabra. Por eso los que vienen a la escuela bíblica hacen manifiesto el deseo, ¿ves eso de seguir al Señor? Eso es lo que es. Ahora, hay algo que dice aquí, y es que el que sirve al Señor es honrado por el Padre. Miren que esto no es una cosa de que ay, es que solo me toca a mí, hay seguir como para qué. No, hay un propósito. Y es que el Señor honra a aquellos que le sirven. Que le sirven. Dios honra a los que le sirven. De ahí mi amado la importancia de entender que lo que el Señor dijo cuando habla de que aquel que le da un vaso de agua a uno de sus siervos se la está dando a él. Aquel que le da un vestido, aquel que atiende a alguien de sus, se la está dando al Señor, porque está manifestando esa condición de servir a Dios. Y esto lo vamos a ampliar mucho más adelante. Ahora, en 2 Corintios capítulo 11,
Segunda de Corintios 11, en el versículo, dije 11. En el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás. Ahí está hablando. Los ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabe qué es lo que dice aquí? Hay una alerta de gente que se disfraza siendo herramientas de Satanás, ministros, diáconos, servidores de Satanás, se disfrazan de servidores de Dios. El Señor Jesús lo expresó en la parábola del trigo y la cizaña, cuando Él dice: el reino de los cielos es como un hombre que en el día sembró el trigo y por la noche vino el malo y le sembró cizaña. Y entonces preguntaron sus siervos: ¿por qué? ¿De dónde salió la cizaña? Las acortamos, y Él dijo: no, déjenla para el día de la siega, porque el día de la siega será arrancada y será echada al fuego y el trigo será apartado. Entonces, mi amado, ¿de qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra relación personal con Dios? De que seamos verdaderos siervos de Dios, no disfrazados de siervos, no disfrazados, no simulando ser siervos. Tristemente, mi amado, uno encuentra que por causa de la motivación equivocada, muchas personas asumen roles, responsabilidades o asumen papeles de siervo, pero no lo hacen para el Señor. Y es una de las cosas que tenemos. Entonces, el servicio del Señor está enmarcado en el hecho de que nosotros sigamos verdaderamente a Cristo a través del conocimiento y el estudio de la palabra, y que seamos verdaderos discípulos, verdaderos hijos, verdaderos cristianos. Es algo que debemos revisar. Ahora, se necesita adquirir convicción en el Espíritu, precisamente por el Espíritu Santo, para poder reconocer que uno puede ser falso. Porque yo no creo que yo me ponga a preguntar: levanten la mano a los que son falsos. Aleluya, amén. No, nosotros, pues, no, miren que normalmente nosotros asumimos el papel de mirar y calificar a otros para decir: este es falso, ¿sí o no? Nos ponemos, pero cuando nos revisamos nosotros, ¿cómo puedo yo revisar que verdaderamente yo esté haciendo lo correcto? Y en la Biblia hay muchas pautas respecto a eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Las pautas para identificar si realmente yo soy o no soy. Una buena prueba de que soy es el venir a la iglesia. Esa es una prueba bastante diciente. Es venir a la iglesia. Otra área de servicio que puede desarrollar o que se debe desarrollar es el servicio al prójimo. En el servicio al prójimo tenemos que tener en cuenta lo que el Señor Jesús nos enseñó cuando el mismo Jesús asumió el rol de servidor. Miren que en Mateo capítulo 20, en los versículos 25 en adelante, el Señor dice: entonces Jesús llamando a sus discípulos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, y esto es a los discípulos,
entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Miren, mis amados, ya podemos empezar a dilucidar algunas cosas que marcan el hecho de saber si yo soy servidor. Hazte esta pregunta: ¿tú le sirves a los demás o esperan que te sirvan a ti? Y eso se ve en la cotidianidad, aún en tu propia casa. Aún en tu propia casa, aún con tu esposa, con tus hijos. La actitud de tu corazón, ¿cómo es? Traigan, hagan, den, sírvanme. ¿O eres tú alguien que en tu corazón tiene la disposición de hacer? Miren que algo que les aprendimos o que nos admiramos muchísimo junto con mi esposita del grupo de misioneros donde está mi hija, es que todos tienen una claridad respecto a lo que es ser siervo. Miren, ellos no hay un sitio, no hay un momento, no hay un lugar o una circunstancia en la que no asuman el rol de siervos. A lo que sea. Es increíble que uno les decía: los invitamos a cenar a un restaurante. Pónganle cuidado. Los invitamos a cenar. Siéntense, pueden hacer. Y ellos veían que alguien necesitaba una silla o algo, se paraban a darle la silla, y veían que alguien se sentaba y no les habían limpiado la mesa, y le limpiaban. O sea, una cosa tremenda. Terminaban de comer y se levantaban y iban a llevar los platos en el restaurante. A llevar los platos a la cocina y a veces se los dejaban lavar. Obviamente en la casa nuestra, cuando se quedaban en nuestra casa, ellos querían hacerlo todo. En alguna ocasión yo saqué mis zapatos para embetunarlos y estaba mi yerna, Luciana. Entra, ¡pam! Con el hablado argentino, entonces, ¡pam! ¿Qué estás haciendo? No, embetunar eso. Yo, no, tranquilo, no. Pero termino de lavar la luz y después embetunar. Esa es la mentalidad que en la obra de Dios y en la relación con los demás deberíamos de tener. Pero a veces nosotros nos llenamos de tanta indiferencia porque ni sabemos cómo se llama el del lado. Miren, mis amados, nosotros pasamos por alto cosas que nos parecen insignificantes, pero son la base absoluta del servicio. La base absoluta de ser diácono. Yo no puedo ser indiferente con mis hermanos. No debo. Y debo procurar encontrar los motivos para servir, las oportunidades, porque este es el principio de grandeza que el Señor dio. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué hace? Sea servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea siervo. O sea, entre más disposición tenga yo para hacer cosas para los demás, para el Señor, más grandeza estoy tomando en el reino de los cielos. De ahí que tener entendimiento de qué es ser siervo, porque yo puedo decir: es que yo soy el siervo, a mí atiendan, a mí hagan. Y a veces los pastores pecamos en eso. A veces los pastores, desafortunadamente, nos volvemos de estratos. Entonces yo tengo un estrato más alto porque soy el pastor. Y es lo curioso del cuento es que
A uno lo critican por eso o lo critican por eso. Si uno está sirviendo y ayudando a los demás, lo que hace mi esposita, está con los niños tirada en el piso y jugando con ellos, con los muchachos, arrastrándose y todo. La pastora, mire, ¿qué es que pastora? ¿Ah? Y a veces se malinterpreta que nosotros querramos o hagamos cosas a favor de las personas comunes y corrientes. Entonces, la visión de entender que el servicio es algo que nos da grandeza en el reino, pero que debe ser hecho a todos los demás. Ahora echa una ojeada, mira un poquito, mira para atrás así, mira todas las caras, echa una miradita así, a todos así. Eso. Al hermano Ramiro y a mí me queda más fácil. Ya miraste, ahora pregúntate, ¿a quién de todos estos le he servido? Mira, mi amado, les voy a dar un ejemplo que debieron haber hecho todos ya, haber saludado, haberse preocupado por saber quién es el otro. Oiga, ahora, ¿cómo es su nombre, hermano? ¿Cómo es su nombre? Póngase, deme su nombre. Sí. ¿Juan qué? Juan Gabriel. Oiga, se quedó con nombre de apóstol y de ángel. Juan Gabriel. Juan Gabriel, póngase sobre sus pies un momento. Quítese un momentico la cachucha. Les presento a Juan Gabriel. Oiga, y ese nombre no se nos va a olvidar, hermano. Ahora la pregunta es, gracias Juan Gabriel, muy amable. Yo no sabía que se llamaba Juan Gabriel. Y creo que Samuelito, ¿sabías que se llamaba Juan Gabriel? ¿Alguno sabía de los que se llamaba Juan Gabriel? ¿Cómo es su nombre, hermano? Dervin. Dervin Andrés, quedémonos con Andrés porque el Dervin. ¿Cómo le gusta, Dervin o Andrés? ¿Alguno sabía que él se llamaba Dervin? ¿En la fundación sabían que se llamaba Dervin? No. Miren, mis amados, esto hace parte de eso que estamos hablando. Acercarnos, hermano, yo lo he visto a usted por aquí, o no lo había visto hoy. ¿Cómo se llama? Mi nombre es esto. Qué gusto saludarlo, hermano. ¿Cierto que usted tiene una cara hincha Santa Fe bárbara? Debe ser buena gente. La grandeza, métanse en la cabeza. La grandeza en el reino es por servir a los demás. Y en la comunión, escuchen, en la comunión es donde nosotros encontramos las oportunidades de servir. En la comunión con Dios, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del ayuno, a través de mis devocionales, yo tengo la oportunidad de servirle al Señor. Y a través de la comunión con mis hermanos, tengo la oportunidad de servirle al Señor, sirviéndole a los demás. Entonces necesitamos, hermanos, estrechar. ¿Qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento en la iglesia primitiva? La Biblia dice que estaban todos como unánimes, no uniformados, no eran iguales, pero sí estaban unidos. Unánimes, sí, juntos. Y uno podría decir juntos, pero también revueltos. Claro, como cristianos tenemos que estar juntos y también revueltos. No, es que yo soy de alabanza. Y, oiga, úntese, revuélvase. Ahora nos van a empezar a hacer así. No, así. Que es que se aparte. Que no sea en exclusividades. Ese es el sentido de servir al prójimo. Entonces Cristo toma el oficio de siervo con el propósito, Él mismo,
¿Con el propósito de qué? De enseñarnos su voluntad, para que nosotros tomemos la decisión de seguir su ejemplo. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no tuvo esa condición para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose. Y ya veremos un siervo que es lo que más marca en su vida su característica de siervo. Humillándose a sí mismo, haciéndose hombre en la condición de hombre, se hizo siervo y fue hasta la muerte de cruz, es decir, se hizo maldito por los demás. Ese es el ejemplo. ¿Qué tanto nosotros nos hemos humillado en el servicio? Hoy pues es un poco, no tiene el sentido tan fuerte y tan dramático que tenía en la época de Jesús. El lavar los pies hoy no tiene el sentido que tenía en esa época. Hoy puede ser muy simbólico. Hoy podríamos decir, venga, tráiganme la cosita esta de las flores, traigan agua, conseguimos un trapito y quítense los zapatos, voy a lavarle los pies a varios. Uno podría pensar, ahí está chicaneando, ahí está, o está ilustrando algo, pero estamos haciendo algo práctico. No es práctico, porque ya a estas alturas de nuestra cultura y de nuestras posibilidades, nosotros tenemos los pies limpios. Bueno, habrá uno que de pronto no, pero esa es la excepción, pero estoy seguro. Yo estoy seguro que la gran mayoría, si no todos aquí, podríamos con libertad quitarnos los zapatos y las medias. Pues de pronto tenemos las uñas un poco crecidas, pero medianamente creo que estarían limpios. En esa época, no. En esa época ellos andaban más con sandalias, no usaban medias, no usaban zapatos cerrados casi nunca, y los pies vivían sucios y malolientes, eran terriblemente olorosos. Y una de las cosas que deberían de hacer los siervos con sus amos cada que llegaban era postrarse a lavarle los pies. ¿Por qué? Cuando uno está cansado y mete los pies en agua, ¿qué pasa? Y que se los lave y que se los sobe, a menos de que sea cosquilloso. Para mí no existe un masaje más espectacular que el de los pies. En esa época era algo muy significativo y por eso Jesús no tuvo problema en tomar, y todo el mundo dijo, uy, ¿qué está haciendo el maestro? Hasta el mismo Pedro le dijo, no, Señor. Y Pedro no lo estaba haciendo de mala manera. Pedro estaba diciendo, tú eres el maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo soy un simple mortal insignificante. ¿Cómo me vas a lavar tú a mí los pies? No. Y el Señor le dice, si yo no lo hago, tú no tienes parte conmigo. Uy, Señor, entonces lávame todo. Ya se volvió un sí, ¿cierto? ¿Cuál era el sentido? Humíllate para ser exaltado, sirve para ser engrandecido. Tremendo eso, ¿verdad? Y a veces nosotros, que porque tenemos alguna capacidad, algún privilegio, alguna cosa, bueno, es que yo sí, es que miren, ay, es que usted no, es que oye, creyéndose que cuando esté en el ataúd va a ser igualito a todos, va a oler igual. Los gusanos se lo van a comer igual. Y la diferencia es a dónde va a ir el alma. Humillaos pues, dice 1 Pedro 12, humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová. Y cuando fuere el tiempo, Él los exaltará. Noten que servir a los demás requiere humildad. Y es una responsabilidad del verdadero creyente servirse uno al otro. Y eso forma nuestro carácter como el de Cristo. Lleva a que nuestra mente sea como la de Cristo.
lo que nos forma verdaderamente a la imagen de Cristo es el servicio. Yo puedo ser un súper conocedor, me sé la Biblia, el derecho al revés, tengo interpretación, pero el mismo Señor lo dice. Puede tener la fe que quiera, todos los dones, lo que sea, pero si no tiene amor. Y vamos a luego a ver cómo el ingrediente esencial del servicio es el amor. ¿Amor o amén? ¿O amor con amén? La tercera cosa es servir en la predicación. Cuando estoy hablando de predicación, no solamente estoy hablando de pararse en un púlpito, es de poder transmitir a otros el mensaje del Evangelio. ¿A quién le dio el Señor el mandamiento en Mateo 28? A los discípulos. A todos los discípulos. A todos los discípulos de todos los tiempos. Se los demuestro. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 el Señor está en la oración más hermosa que hay. Y el Señor dice, versículo 17, Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira que la responsabilidad el Señor la extiende para todos. Yo tengo que predicar a Cristo con mi vida. Yo tengo que mostrar a Cristo. Precisamente lo que más muestra a Cristo es el servicio. Lo que más evidencia mi cristiandad es el servicio. Mira, mi amado, cuando no se es diligente, cuando no se es, ¿cómo se dice esa persona que nunca toma la iniciativa? Que no sabes qué. Sí, que se toma la iniciativa, que quiere que vea algo y se pone ahí a hacer. Sí, acomedido, esa es la palabra, es acomedido. No la encontraba. Mira, mi amado, la gente acomedida es escasísima. Mira, mi amado, hay personas que si no se les paga y se les supervisa, no hacen. No hacen. Tienen que pagársele y estar encima para que lo hagan. En lo espiritual también es así. Hay muchos cristianos que tienen que recibir algún tipo de remuneración terrenal, porque el Señor espiritualmente, el Señor paga todo. La Biblia dice claramente que nada de lo que hagamos sea malo. Pero aquel que siempre necesita el reconocimiento, que se le dé algo o a cambio de algo, es una persona que no es siervo de Dios, es siervo para sí mismo. Entonces, ¿la predicación qué es? La predicación es la manifestación de lo que yo soy en Cristo Jesús y que le brindo a otros. ¿A través de qué? De mi testimonio, de mi manera de hablar, de mi manera de actuar, de mi manera de ser. Eso. Alguien dijo sabiamente: es mejor que prediques no con palabras. La predicación más efectiva no es con palabras, es con ejemplo, con testimonio. La cuarta cosa de un verdadero servidor
Ya vimos que servirle a Dios, servirle al prójimo, servir en la predicación, o sea, la extensión del evangelio, es servir en la iglesia. Y noten que es la última que aparece aquí: servir en la iglesia. Muchísima gente piensa que el servicio a Dios solo sucede cuando estoy aquí. Cuando me pongo la chaqueta de ujier, soy siervo de Dios. Y afuera, o sea, lo que tiene la unción es la chaqueta. Lo que tiene la unción es el instrumento que toco o el micrófono con el que hablo. Porque cuando tomo el micrófono sí se me llena se me prende la aureola y ahí sí la espiritualidad empieza a salir por todo. Y cuando no tengo micrófono, ¿qué? ¿Saben, mis amados? Si bien es cierto el servicio es una condición del corazón, una de las manifestaciones, primero, muy necesaria, extremadamente necesaria e importante, es servir en la iglesia. Que no es el todo, pero es importante. Ahora, ¿por qué es tan necesario el servicio dentro de la congregación, dentro de la hermandad? Por la razón que el Señor dio en Efesios capítulo 4, versículo 12. En Efesios 4:12, el Señor habla de que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el versículo, es que estoy en Gálatas, no lo hallaba. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo a eso: a los santos, a los creyentes que están congregados en la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que los santos que hacen la obra del ministerio edifiquen el cuerpo de Cristo. Entonces nota, mi amado, que mi participación en la congregación es de un grado de importancia que es el que me permite hacer que mi servicio, mi tarea, mi labor contribuya al crecimiento del cuerpo. ¿Cómo crece el cuerpo de Cristo? ¿Cómo creen ustedes que crece? Alto, profundo. Crece cuando más vidas llegan a Él. Cuando por causa de la unidad y el amor entre nosotros evitamos que las personas se vayan al mundo nuevamente, y atraemos, y cuando llega alguien lo rodeamos de unidad y de amor y lo sustentamos y le damos vida espiritual. Nosotros somos los que damos vida, es decir, somos la herramienta, el vehículo, el mecanismo para que los demás tengan vida espiritual. Por eso yo siempre he dicho que una cosa diabólica y perversa es la indiferencia dentro de la iglesia. La indiferencia en la iglesia es perversa. Cuando yo no tengo en cuenta la importancia que tiene mi hermano, mi hermana, el niño, el grande, el anciano, cuando yo no tengo en cuenta de que todos somos un cuerpo y que nos nutrimos mutuamente de vida y damos crecimiento al cuerpo, es posible que yo no sea el cuerpo. Y como les dije, hay muchos ortopédicos en la iglesia del Señor. Miembros ortopédicos son solo para imagen. Se ven bonitos, puestos, pero un día se cansan y se quitan, y entonces toca traer otro. El servicio en la iglesia es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar el propósito central del Señor, que es el crecimiento del cuerpo. Pero también nos permite desarrollar nuestros dones, es decir, lo que Dios nos dio, que se hagan visibles y útiles. Yo
Yo siempre les he dicho, yo en mi vida jamás llegué a imaginarme que yo iba a ser predicador y mucho menos pastor. Tanto que yo les he contado que cuando me convertí, yo me dije a mí mismo y dije, no, yo voy a ser cristiano pero no evangélico. O sea, yo asumí que ser cristiano era una cosa y evangélico era otra. Que ser cristiano era ir a la iglesia, saludar a los hermanitos, Dios les bendiga, y pasarla rico. Y ser evangélico era toda hora vivir con la Biblia debajo del brazo. Y a toda hora estar diciendo, ay, mire lo que dice la Biblia. A mí eso me parecía de un oso. Mire con los años a dónde me puso el Señor. Yo creo que mi esposita, que es la que de verdaderamente me conoce, puede dar testimonio de que si hay algo que a mí me apasiona y que lo hago con mucho apasionamiento, es predicar la Biblia. Es predicar. Para mí eso es apasionante y me gusta y me siento bien. Toda la gloria para Dios, obviamente. ¿En qué te apasionas tú? A mí me apasiona creerle a la gente. A mí me apasiona servirle a la gente en la medida que se pueda. Hay ocasiones donde, hermano, nosotros nos toca hacer cosas. Nos reíamos tanto con mi esposa de que nos han pasado tres chascos curiosos. Hemos ido a lugares, nos han invitado a lugares fuera de Bogotá a ministrar, en algunos casos a matrimonios, y específicamente tengo 2 matrimonios en mi mente que nunca olvidaré. Uno de ellos nos dieron una ubicación, yo ya ni me acuerdo dónde fue eso. La cuestión fue que nos dieron una ubicación y nosotros nos fuimos. Y mi esposa con tacones toda bonita y nosotros así todo chicheritos. Amor, ¿dónde fue el matrimonio de Juancho? Yo no me acuerdo dónde fue. La cuestión es que nos duraron 6 meses diciéndonos que por favor fuéramos a ese matrimonio. Y nosotros fuimos. La cuestión es que por el país llegamos a un sitio donde primero metimos el carrito en unas cosas, un camino de herradura, por lo menos unos 2 kilómetros en eso. Y hubo una montaña donde ya el carro no subió. Entonces le buscamos parqueadero y pero nos decía, está ahí cerquita, ya estábamos cerquita. Y mi esposa con sus taconcitos allá en ese elegante, y llegamos allá. Era una cosa, porque si dejara una vaina cuando aquí se va a casar. La cuestión es que, bueno, vimos a llamar, todas estas cosas, y si era en el pueblo, pero era en otro lado, lejísimos. Y nosotros, obviamente, habíamos llegado de trabajar y todo el tiempo. Y terminamos hasta contentos, felices, y tenemos esa anécdota. Otro matrimonio fue en un hermoso lugar llamado Tena. Oigan, nos fuimos en la moto y para llegar a Tena, casi que uno le tocó usar paracaídas. Bajamos en la moto así. Mi esposa, era tanto la bajada que el peso, ustedes saben de que el peso me llevó a que me quedó el manubrio aquí. Amor, córrete para atrás, no puedo. Eso fue, pero fue lo más divertido, lo más curioso. Gracias a Dios mi moto tiene buena potencia para salir, porque por ahí escuché que como que alguna moto casi no sale. No sé dónde lo escuché. ¿Saben, amados? Uno podría decir que va, una que se mete, mire, ni siquiera ponerse a pelear. Nosotros con mi esposa hemos gozado con eso, lo que no está escrito. ¿Por qué? Amados, porque hay cosas que entendemos que son privilegios y son bendiciones, que están disfrazados de problemas. ¿Cuál es la gran
conclusión. Oiga, casamos estas dos parejas, estos sí nos quedaron debiendo la comida en uno. Y no nos la trajeron, y no, hasta el día de hoy no la siguen debiendo. No, mentira. Lo que pasa es que allá nosotros teníamos culto el domingo. Y les decimos a las 9 puntos nos vamos. Y por ahí, a las 9 puntos con mi esposita comemos. Y los empiezan a llamar y cuando digo, aquí está servida la comida. Buenas cosas. Pero ¿qué es lo que mueve esto? El entender a quién se le está sirviendo. Porque de lo contrario no se puede llenar de cargas y motivos y empezar a pensar mal y a cosas que no. Entonces, servir a la iglesia, servirme con mi testimonio del Evangelio, servir al prójimo y servir a Dios es la condición que debemos tener los verdaderos creyentes como una responsabilidad, pero un grandísimo privilegio que Dios nos da. ¿Cuál es el propósito real de servir? ¿Cuál es el propósito? El primero, que el Señor nos da en el servicio. El primer gran propósito es que yo aprenda a desarrollar mi carácter. ¿Cuándo se desarrolla el carácter verdaderamente de una persona? Hermano, cuando está siendo probado en el servicio. Ahí es donde está. Porque el servir no siempre es algo que a mí me agrade. Vuélvalo a la lavada de los pies. ¿A quién se le ocurre postrarse de rodillas a lavarle los pies llenos de pecueca y de suciedad a los demás? ¿No es agradable? Y se los lavó y se los besó. Uno se pone a pensar. ¿Saben, mis amados? Yo siempre tomo este ejemplo bobo por ilustrar, pero no, o sea, no tiene nada real en mi vida. Es el hecho de que si yo soy hincha de Santa Fe, ¿cómo le va a servir a un hincha de Nacional? Y peor a un hincha nacional, ¿cómo? Bueno, está bien al de Millonarios porque es de aquí de Bogotá, al menos somos del mismo lugar, pero uno de Nacional. Hago un paréntesis, no hay cosa más triste que un rolo hincha de Nacional. Ya, eso sí es mucho triste. Pero bueno, eso no importa, eso no es el servicio. La cuestión, mis amados, es que si nosotros tenemos diferencias, a esto es a lo que voy, si tenemos cosas que podrían ser razones para apartarnos, como siervo deben ser los motivos para acercarnos. Nosotros siempre hemos hablado de los hermanitos bendición. Y uno encuentra, hermanos, bendición en todo. Es más, dígale al que está a tu lado, nosotros tenemos pastores bendición. Nos ha tocado aguantarlo. No, miren, hermano, hay personas que en la visión humana son difíciles. En el sentir humano son insoportables. En el compartir humano son rechazables. Pero cuando yo soy siervo del Señor, encuentro en esa persona una gran oportunidad de desarrollar un privilegio y de formar mi carácter. Dios siempre va a poner personas a mi lado que me van a formar. Y yo siempre les he dicho, ¿cuántos son impacientes hay aquí? Levanten la mano los que son impacientes. Hermano, la clase termina a las 9:30, ¿no? Para ustedes. No, a las 10. ¿Saben? ¿Qué hace el Señor cuando alguien es impaciente? ¿Cómo trata la impaciencia? Probándolo con más pruebas hasta que entienda que tiene que reposar. Miren, algunos tenemos esa costumbre de hacer las cosas. Mi esposa siempre dice que somos tan diferentes porque ella nunca puede hacer las cosas como él. Yo trabajo muy bien bajo presión.
Yo trabajo muy bien bajo presión. Es decir, a mí las cosas así, mi esposa necesita una ilustración. Vamos a hacer un viaje, llámese lo que sea, un viaje a cualquier lado. Mi esposa dura un mes preparando maleta, alistando todo. Y eso tiene lista y pone cosas y todo lo tiene ordenadito. Y ella es de una cosita acá y entonces la línea no sé qué y las cestas acá y todo. 10 minutos antes de salir yo cojo un maletín, lo llené y me fui. O sea, así somos, literal, así somos. Entonces uno se pone a pensar, oiga, pero ¿por qué tiene que ser tan un mes? Ustedes vieran cómo todas las navidades así, todas las navidades desde que somos cristianos, ella empieza en octubre a listar. Desde octubre empieza a listar cosas y eso dura noches y noches y días y días alistando. La última semana de diciembre, no, la última semana ya no. Y efectivamente es así. Este tipo de contrastes nos lleva a entender que somos diferentes. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? A sobrellevarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque eso moldea mi carácter. Algo que me ha llevado a mí a aprender a ser más organizado, más cuidadoso de las cosas, pues es mi esposa. Y mi esposa de mí, ¿qué ha aprendido? Bueno, nada, pero algo le ha servido. No. Aportamos. Entonces yo debo desarrollar mi carácter, que es la imagen de Jesús, y siempre lo haré a través de servicio. La herramienta más efectiva para desarrollar mi carácter en Cristo es someterme al servicio. Someterme al servicio. Si yo lo hago. Ahora, también el servir me va a llevar a entender cuál es mi función dentro del cuerpo. Miren, amados, yo siempre les he dicho, a mí me hubiera gustado cantar. Si yo tuviera la voz de Jackson, yo nunca me bajaría de cantar. No para protagonismo, no me entiendan mal, no para ser cantante famoso, sino para cantar. A mí me hubiera gustado tener voz para cantar. Hay momentos donde el hermano Ramiro empieza a cantar y yo intento irme de lado y él se pega a su subida y yo apenas sale el kikiriki. Claro, eso me hubiera gustado, pero no soy para eso. ¿Por qué no acepto que no soy para eso? Yo siempre me acordaré de un hermano muy amado, se llama Jairo. Cuando junto con mi esposa llegamos de una iglesia que se dio con a Adonai, allá en San Rafael. Cuando llegamos, este hermanito nos recibió con un amor, un hombre amoroso, servicial, eso mejor dicho, que era lo que yo hacía. Yo siempre diré que es muy parecido a la hermana de Elsa, es de las que ahora está como que ella hablando y diciéndole a uno y atendiendo y ese tipo de cosas así. Muy comunicativo, muy sociable, muy amable, muy tierno. Un siervo de Dios impresionante en el sentido de la comunión con los demás. Pero él tenía un problema terrible. Él juraba que era predicador. Y obviamente él comenzó su vida espiritual, su vida cristiana en Bethesda. Y él se amoldó a ese modelo y él predicaba, él intentaba predicar igualito al pastor Enrique Gómez y a su nombre. Así como sí, o sea, todo con los tecos, las manías. Pero el gran problema de él es que no hilaba una idea del mensaje.
Eso hablaba de una cosa, se iba por la otra y decía cualquier cantidad y sacaba un texto que no tenía nada que ver con el contexto. O sea, pero desparchado de la predicación terriblemente. Y él era de los que decía: tengo un mensaje y quiero que me dejen predicar. Y el pastor varias veces lo predica. Y un día yo le dije: venga, hermano, usted es una bendición de Dios, esto, pero usted no es predicador. Usted no es predicador. Se lo dije yo. Se lo dije con todo mi amor y con todo respeto y con todo. Se dolió. Mira, mi amado, hay momentos donde tenemos que aceptar que no somos eso. No podemos hacer eso. Oiga, si no es para él, no lo haga. Y si ¿quién se da cuenta de que no es para él? Pues los demás. Yo puedo estar convencido aquí que soy el super cantante. Oh, y todos están allá. Paguen el micrófono. Aquí. No pasa. Ese tipo de cosas tienen que llevarnos a nosotros a comprender que yo voy a poder, a través del servicio, comprender mi función, entender e identificar mis dones, desarrollarme mucho mejor en ello. Cuando sirvo es donde sale la manifestación de para qué soy bueno. Pastor, ¿en qué puedo servir en la iglesia? Venga a las escuelas. Asista, empiece a darse a conocer, comparta, venga, si es joven, venga a los cultos de jóvenes. Hágase partícipe. Habrá un momento donde dentro de esa comunión y esa participación, ¡pim!, salió algo a la luz. Cuando yo me dispongo, es donde salen a la luz los dones, el llamamiento, todo eso. Pero si no me dispongo, ay, no, es que yo quiero saber para qué sirvo, pues haga algo. Ay, no, espere, pues dígame. ¿Qué pasa? No, eso no surge así. Por tanto, el servicio no solo desarrolla mi carácter, sino también me da a entender mi función dentro del cuerpo, como miembro del cuerpo. Pero también me hace reflejo real de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más nos acerca y qué es lo que más nos asemeja a Jesucristo? Servir. ¿Por qué? Porque Él lo dijo ahí en Mateo 20: yo no vine a servir, sino a servir. A ser servido, sino a servir. ¿Quieres parecerte a Cristo? Sí. Y no importa que no te reconozcan, que no te aplaudan, no importa que no te digan, no importa, sirve. Que te intenten humillar, que te desprecien. Yo siempre he dicho: no hay bendición más grande que ser despreciado por causa de servir. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en Mateo capítulo 5: que se es bienaventurado. Ay, que no me tomaron en cuenta, que no me aprobaron. Yo sigo. Y sigo sin perder mi paz, sin perder mi gozo. ¿Por qué? Porque es para Dios. Y cuando como siervo soy maltratado, es porque estoy siendo perfeccionado en la imagen de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz. En Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor dice: llevar mi yugo, que es fácil, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando aprendamos eso, hallamos descanso para nuestras almas. Oiga, hermano, ¿por qué nos impacientamos? Cuando no me reconocen, cuando no me aplauden, cuando no me quieren, cuando no me cuchillan, cuando no me hacen. Hermano, ese no es el propósito. Tú reconoces, tú honras, tú sirves, pues, que sabes quién está viendo. Reflejar la gloria de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Y se me ha pasado un poco de versículos. Efesios capítulo 1.
versículo 22. Miren. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe qué es? Que el Señor Jesucristo se sometió y reflejó la gloria del Padre. ¿Por qué reflejó? Porque se sometió. ¿Quién refleja la gloria del Padre? El que se somete. Por tanto, ¿quién no refleja la gloria del Padre? El que no se somete. El que no es humilde no refleja la gloria del Padre. El humilde refleja la gloria del Padre. El que no es siervo no refleja la gloria. El que es siervo refleja la gloria. Ese es el ejemplo. Oiga, aprendan de mí. Y van a tener descanso para su alma, porque van a tener seguridad en el Señor. Ahora, mi amado, ¿a quién se le debe reflejar la gloria del Señor? Pues al mundo. Pero en la congregación, ¿qué es lo que sucede con la gloria de Dios reflejada en mí? Se comparte. No hay cosa más, ¿cómo se diría?, agradable para un verdadero creyente, que es ver la gloria de Dios reflejada en otra persona a través de cualquier circunstancia, a través de un éxito, a través de una labor, a través de una bendición. Miren, amados, hay personas que tienen envidia y dicen: es que es envidia de la buena. Eso no existe. Que tienen celos, porque a él sí, porque a mí no. ¿Por qué esto y por qué no lo otro? Que por qué a tal persona esto y a tal persona lo otro. ¿Saben, amados? Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Lo que pasa es que si Dios va a usar hombres, pero el que termina glorificándose es Dios. Pablo le dijo a Timoteo: oye, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen padecer por Cristo es una bendición, hermano. ¿Se acuerdan de Pedro y de Juan después de que le dieron la golpiza por haber sanado al pobre? Que los encerraron una noche, les dieron una golpiza y salen al otro día todos felices y contentos. ¡Ah! ¡Me cascaron por causa de Cristo! Mira, me volvieron a la espalda. Aquí, ay, no me miraron. Ay, no me despreciaron. Ay, yo no vuelvo. Ay, no, yo no. Esto es lo que hace el servicio. No solo desarrolla mi carácter como el de Jesús, no solo me permite identificar mi función dentro del cuerpo, sino me permite reflejar la gloria del Señor. Me permite compartir la gloria del Señor. Mira, hermano, aquí nosotros hemos podido compartir con hermanos que de una u otra manera Dios los ha bendecido en alguna labor, en alguna cosa. Cuando Karen salió con el cuento que está embarazada de los trillizos, ¿cómo nos hemos gozado? Todos los trillizos. Ni dicho. Pero también nos hemos gozado de personas que han podido terminar su bachillerato, su estudio, jóvenes que han terminado, niñas que han crecido acá, que han comprado su casa, que han crecido en alguna cosa. Nos hemos gozado. Que el Señor ha bendecido de manera sobrenatural. Nos gozamos. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios compartida. Amado, que Dios te bendiga a ti
debería de ser un motivo de alegría de todos. Así yo esté en la ruina. Es más, si yo estoy mal y veo a mi hermano progresar, debería alegrarme tanto que con toda seguridad esa alegría de esa gloria va a venir y me va a tocar en algún momento. ¿Cuándo no me toca? Cuando yo comienzo porque y mire cómo estoy yo. Miren, mis amados, hace unos años pasó algo chistoso, bueno, no chistoso, triste, más bien triste. Yo di un testimonio de mis corbatas. No sé cuántos se acuerdan del testimonio de las corbatas. Yo tuve este testimonio, es que yo por mucho tiempo tuve solamente 2 corbatas. Una viejita, que no salía con nada y fuera de moda. Y otra que había sido de 3 costuras. La había usado mi abuelo, la había usado mi papá y me la había dado. Eran mis 2 corbatas, ambas deshilachadas. Y un día yo le dije al Señor, yo le pedí, ¿sabes, Señor? A mí como me gustaría tener una corbata nueva, fosforescente, una cosa así que brille. Yo siempre, mi esposa nunca me ha dejado usar una corbata de esas. Pero un día voy a imponer mi autoridad. Un día voy a enseñarle quién manda. Y me voy a traer una corbata así, ¿verdad? Que sea escandalosamente. Yo quiero una corbata así, la he querido siempre. La cuestión, amados, es que de la noche a la mañana me empezaron a llegar corbatas de una manera impresionante. Y yo un día testifiqué, mire hermano, yo simplemente deseé, ni lo pedí, lo deseé en mi corazón. Y Dios me abrió una ventana de bendición en corbatas que tenía 52 corbatas y había corbatas que no había estrenado. Descubrí hace poquito que tenía una corbata que no había estrenado. He regalado corbatas y tengo un cajón lleno de corbatas. Yo sé que es la sobreabundancia de Dios en las corbatas. ¿En serio? La cuestión, mis amados, es que yo doy este testimonio de que tengo 52 corbatas y me entero de una hermana que se fue brava, enojadísima. El pastor viene aquí a hablar de cómo, de todo lo que tiene y uno así aguantando hambre y uno necesitando en lugar de ayudarlo a uno, en lugar de... Y hermano, yo le estaba dando la gloria a Dios y Dios sabe que yo he sembrado muchísimo, hasta corbatas he compartido muchísimo. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se llena de rabia porque le vaya bien a un hermano? No debería ser al contrario, llénese de gozo, de alegría, pero de alegría de corazón real. Con mi esposa tomamos la decisión de dejar de testificar porque para Dios con nosotros nos hace cada cosa, a toda hora hace cosas impresionantes. Pero había gente que se llenaba de rabia porque a nosotros Dios nos bendecía. Cuando nosotros, hace 2 años, en diciembre del 2019, fui a cambiar de moto. El Señor nos permitió, ganando la mitad de la moto, la compramos en el costo. Nos ganamos, o sea, el Señor nos regaló casi 4 millones de pesos que nos ganamos por la moto. Con eso compramos ese televisor para la iglesia y una cantidad de cosas que se repartieron dentro de la iglesia. Y nosotros juntamos el testimonio para la gloria de Dios. Era la segunda moto que nos pasaba así. Segunda vez que comprando una moto nos ganaron una. Y yo les testifiqué esa vez que mi esposa ha hecho 6 veces, creo que son 6 veces, un negocio con Dios. Los negocios de mi esposa es: Señor, tengo en mi corazón sembrar esto para tu gloria. Y entonces vamos a construir, o sea, siempre son compras grandes, compras de más de $1 millón. Siempre ha sido así, y mucho más de y mi esposa va y se las gana. Y contamos ese testimonio y gente se enoja por eso.
enojados. Y yo he orado, Señor, dales el don para espichar el botón de al costo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los que han querido hacer eso van con avaricia. Eso no funciona. Si hay... ¡Ay! Quieren coger a mi esposita de pastora. Es que vamos a comprar una nevera. Nos acompaña el costo de subir su primer botón. Amuleto. Eso solo lo hago yo, vamos para casa. Mano Ramiro estaba estrenando el domingo vestido. Y nos alegramos. Hasta un hincha millonario se ve bien. Amados, esto es el servicio. Y ya quiero terminar. Voy a dejar hasta ahí. Está en la introducción. El servir al Señor permite que se responda realmente a las necesidades de la iglesia. Escúchame bien, mi hermano. La congregación funciona porque hay servidores. ¿Usted se imagina si no hubiera servidores? ¿Esto cómo funciona? Yo no me lo imagino. Nosotros con mi esposa, cuando comenzamos hace 19, ¿cuántos años ya? Vamos para 19. Ya son 19, ¿cierto? Ya celebramos los 18, sí, ya vamos para 19. Hace 19 años cuando éramos los dos solitos. A nosotros nos tocaba hacerlo todo, lo hacíamos todo. Barríamos, limpiábamos, arreglábamos, hacíamos los tratados a mano. Yo me acuerdo tanto que yo hacía cositas en el computador y mandaba a sacar copias para dar trataditos, y mi esposa hacía dibujitos y los fotocopiábamos. Una cantidad de cosas hacíamos. Predicábamos, limpiábamos, cuidábamos los niños. Mi esposa y con mi hija Diana comenzaron el primer ministerio de la iglesia fue el de los niños, y la primera maestra fue mi hija Diana. Todo lo hacemos nosotros. Y el Señor empezó a añadir personas que fueron haciendo. Apareció la hermana María Eugenia Rojas. La hermana María Eugenia Rojas, que fue en esta iglesia, fue una mujer de una bendición impresionante. Qué mujer para tener un corazón de sierva. Ella era lavar y trapear, ¿no? Hacía lo que fuera, ávida por servir en la obra del Señor. Ahorita mi esposa ahorita está entubadita, está grave. Estamos orando por ella. Y ella, en compañía de una serie de personitas que fueron llegando, empezaron a hacer que la iglesia no solo creciera por la gloria del Señor, el Señor daba el crecimiento, pero que funcionara. Y hoy nosotros vemos a donde hay la buena semilla como un lugar de mucha bendición por las personas que sirven, que siempre están dispuestas. ¿Cuántas veces ha arreglado la iglesia hermana Teresita para eventos? Que yo me acuerde. ¿De cuántos años lleva aquí la hermana Nubia? Como 8. No me pregunte a mí. Como 8 años. ¿Cuántos años llevan ustedes acá? ¿Ya también perdieron la cuenta? Espere, Sofía, ¿cuántos años tiene? 11. Réstele 3, 4. No, Sofía tenía un año con. Sí, Sofía tenía un año con. Ahí está.
¿Cuántos años lleva, hermano Ramiro? 12 años ya. Hermana Visita, ¿cuántos años llevas? 4 años. Karen, ¿cuánto llevas? 10. 7. ¿Cuánto tiene tu hija? Toda chiquita. Hermano Javier, ¿cuánto llevan acá? 4. Y mira, hermano, yo estoy nombrando personas que de una u otra manera han sido partes. Emanuel, ¿cuántos años tienes? 14. ¿Y llegaron hace cuánto? Hace 10. Tenía 4 cuando llegó Emanuel. Y yo me acuerdo cuando por primera vez me sentado en la batería, no se veía. No se veía. Yo un día llegué y estaba que golpeando la batería. Y yo dije, oiga, ¿quién está golpeando la batería? Y yo mira, y no se veía. Y hoy es baterista. ¿Por qué? Porque el servicio hace que la congregación sea suplida en sus necesidades. Y cada persona, hermano, cada uno de ustedes, de una u otra manera, les sirve en esta congregación. El solo hecho de venir ya es un servicio. Ya es un servicio. ¿Sabe que su presencia aquí anima a alguien? Miren, ustedes se van a ver diciendo, oiga, las escuelas comenzaron con poquita gente, pero hubo un grupito. Y de pronto se les ocurre, hermano, vengan al próximo martes, hermano. De pronto se les ocurre hacer la obra del rey. Y motivan a alguien para que venga, pero que usted venga. No que entre 8 días, ay no, ya me dio mucho frío, yo mejor no voy. Estas son las razones por las cuales nosotros debemos servir al Señor. Si yo como cristiano no sirvo, si yo como creyente no sirvo, hay que poner en duda mi cristiandad. Y ahí es donde debemos revisarnos. Ahora, hay gente que dice, pero yo en la iglesia no hago nada. Déjame decirte, si tú eres diezmador o ofrendador, eres un gran servidor de la iglesia. Y no estoy diciendo que por el hecho de dar dinero, pero es que los recursos sirven muchísimo para el funcionamiento de la iglesia. Y yo siempre he entendido otra vez, Señor, te entrego mi vida. ¿Qué haces en la mayor parte de tu vida? Trabajo. Señor, te entrego mi trabajo. ¿Cómo? Siendo fiel. Le sirvo al Señor. Es más, si leemos Proverbios dice que nosotros debemos servirle al Señor con nuestros dedos. Así servimos. Venir y sonreír y saludar y presentarse es servir. Orar por alguien es servir. Animar a alguien es servir. Desanimar es servirle a Satanás. Ojo a eso. Desanimar es ser siervo de Satanás. Entrar en la quejanza, en el inconformismo, en el ay, no, es que cuidado, porque aquí está sirviendo. Amén. Esta era la introducción. Seguimos el próximo martes. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar. A mí saben que me da mucha alegría hoy ver a la hermana Victoria, ver a la hermana Anita, ver a mi semana de Pan de Vida, de la iglesia Pan de Vida. Es el Pan de Vida. ¿Es Pan de Vida? No, ¿así? ¿El Pan de Vida? Sí, Señor. Siervas que siempre han estado ahí y Dios por las cosas que permite ha permitido que lleguen a este lugar y nos bendicen grandemente. Cierra tus ojos ahí y dale gracias al Señor y pregúntale al Señor: soy siervo, soy tu siervo, Señor. Dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a comprender tu verdad, ayúdame a vivir, dile así: ayúdame a vivir en tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque
tu voluntad de servicio está bien, está el privilegio, pero también la responsabilidad.